los seres humanos somos una mezcla, aunque recibimos a Cristo, somos una mezcla de bien y de mal. Y entonces, aunque recibimos a Cristo, seguimos con esa mezcla de bien y de mal, que va creciendo el bien en la medida que maduramos espiritualmente y nuestro carácter se va formando, como el carácter de un niño físico, también el carácter de un niño espiritual se va formando. Y la respiración espiritual consiste en esto, para que se acuerden cada vez que respiren o cada vez que le falte el aire. Cuando exhalamos y botamos todo el anhídrido carbónico, es para confesar nuestros pecados. Y bendito Dios que a través de las Escrituras y de la experiencia hemos aprendido que podemos confesar en cualquier lugar y en cualquier circunstancia de nuestra vida. ¿No es así? O sea, no necesitamos llegar a un lugar, a una persona, en un momento indicado para confesar nuestro pecado. Eso es como que usted aguante la respiración lo más que pueda, ¿no? Y después, ¡pah! ¿No? Y si no, si usted no exhala, como se llama en la respiración, usted se va por lo menos a desmayar espiritualmente, si no se muere espiritualmente. Y morirse espiritualmente en la Biblia no es perder la salvación. Morirse espiritualmente es que va a atraer la atención de Dios y alguien va a venir a ayudarle a ponerle la máscara de oxígeno para que empiece a respirar otra vez. Y le llamamos a eso en la iglesia cristiana reconciliación con Dios. ¿Cuántos de ustedes se han reconciliado con Dios en este fin de semana? Amén, amén. Y luego que exhalamos, botamos el anhídrido carbónico, también inhalamos. Y el inhalar es básicamente pedir la llenura del Espíritu Santo. Y noten ustedes, no pedimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino a morar en nosotros el día que recibimos a Jesús en nuestra vida. Pero no ha estado ocupando el trono de nuestra vida. No ha estado ocupando, manejando el timón de nuestra vida. Sino que hemos dejado que el Espíritu Santo tal vez se quede en un rincón de nuestra vida. Y no estamos haciendo el ministerio de Dios al cual nos llamó en el poder del Espíritu Santo, sino lo estamos haciendo en el poder de nuestra carne, de nuestro yo. Y hay una gran diferencia, ustedes lo saben, lo han experimentado, pero a veces necesitamos crear este hábito de respirar espiritualmente. No todas las mañanas, no todas las noches, cada momento en que el propio Espíritu de Dios le diga que usted ha dejado de estar lleno y controlado de su espíritu. Entonces, esto para mí, no puedo decir que es una fórmula, porque para mí respirar físicamente no es una fórmula. Lo hago hasta en dormido, ¿no es cierto? Inconscientemente. Y esa es la idea, que lleguemos a tener el hábito de mantenernos llenos y controlados del Espíritu Santo. Sé que algunos de ustedes me han hablado y me animan con aquellas anécdotas que he estado contando aquí, pero déjenme decirles, no tengo nada yo que ver con eso. Es simplemente que aprendí a caminar en el Espíritu Santo. Aprendí a caminar en intimidad con Dios, que es el tema. Y Raúl, hablando con Dios, yo decía, ¿cuál es la diferencia? Probablemente la diferencia no es en Dios.
La diferencia más bien es con los tiempos que vivimos aquí en la tierra, donde hay muchas más distracciones que en el pasado, muchas más distracciones. Y necesitamos de esta intimidad con Dios para estar concentrados en Él y ver cómo Dios aprecia y premia a una vida de humildad, de humillación delante de Él, que en términos sociales se convierte en una vida sencilla, en una vida sencilla, porque espiritualmente nos sentimos llenos de todo. Agradecerle a Dios por la presencia de Él. La intimidad es con Dios. Y sabemos que el resultado es que Dios enriquece nuestra intimidad con nuestro cónyuge, enriquece nuestra intimidad con nuestros hijos, con su descendencia, nuestros nietos, enriquece nuestra relación con los colegas en el llamado ministerial, enriquece nuestra relación con los amigos. Últimamente yo he estado muy cautivado por el hecho de que Jesús, Él nunca se sintió que tenía seguidores. Jesús tenía amigos. Fíjense que Él no lloró por sus apóstoles, que eran los más cercanos seguidores. Lloró por su amigo Lázaro. Y le hizo el milagro, un milagro de aquellos milagros, ¿no? Resucitarlo de la tumba. Y no sé por qué, solo es un pasaje en el Nuevo Testamento, pero yo lo veo a Jesús, que cada vez que Él tenía necesidad del afecto fraternal y espiritual, iba a la casa de Lázaro. Claro, Marta les cocinaba muy bien. Así que no te culpo, Raúl, ¿no? Que quieras ir al estadio. Y a mí me encanta eso, ver a Jesús, que es el Hijo de Dios, era Dios hecho carne, teniendo amistades. Me impactó una vez, nuevo, muy nuevo en la fe, que un amigo me dice: Rolando, dice que te has convertido, ¿se acuerdan lo que decían antes? ¿No? Te has convertido en un evangelista. No quería decir que yo era un predicador, quería decir que estaba para él, en la religión, ¿no? Y le digo: sí, he conocido a Jesús y vive ahora en mí. Y me dice: espero que no te olvides de nosotros, los amigos. Le dije: no, es cuando más me acuerdo, por eso estoy aquí contigo. Porque te tengo en remojo, en oración. Y vengo justamente a conversar contigo de esta experiencia. Y fue mi primer círculo en evangelizar, mis amigos. Y me dolió porque algunos no me aceptaron. Y entonces, sin embargo, a través de los años, uno por uno han venido a Jesús en su tiempo, en el tiempo de Dios. Y no es de Dios, yo creo que en el tiempo de ellos, que han sido madurando, han ido madurando. Esta mañana yo quiero hablarles de algo que tiene que ir como las dos alas de un avión. Hasta ahora no se han inventado aviones con una sola ala. Los aviones crecen de tamaño, cada vez llevan más carga, más pasajeros, pero siempre tienen dos alas. Hemos hablado aquí de la intimidad con Dios. Y ahora quiero hablarles
de la orden de Dios, ahora que estamos en intimidad con Dios, y es ayudar a cumplir la gran comisión de Dios. Ayudar a llevar al cielo para la eternidad con nosotros, en nuestra generación, al mayor número de paraguayos, al mayor número de argentinos, de uruguayos, de peruanos, al mayor número de seres humanos en el mundo. Porque ya en el cielo no estamos limitados al espacio, entran trillones de trillones de trillones de personas en el cielo. Espacio hay. Jesús usaba mucha figura y decía, yo voy a preparar moradas para ustedes en la casa de mi Padre. Que eso no nos limite a pensar, yo creo que me quedo y no voy en este viaje y espero que me guarden un cuartito por allá en el cielo. La gran comisión fue algo que para mí me cautivó. Tal vez yo primero aprendí de la gran comisión y después aprendí de la intimidad con Dios. Pero creo que es una experiencia similar para todos. Cuando yo recibí a Jesús en mi vida, fue tan grande la experiencia que yo quería que todos aquellos que estaban a mi alrededor hicieran la misma decisión de invitar a Jesús en su vida. Y vinieron varios amigos y parientes a hablar conmigo, a decirme que por favor no me enloquezca, que por ahí habían escuchado que yo me había vuelto loco. Y algunos, hasta cristianos, me decían, deja de hablar tanto de Jesús. Socializa con los demás. Y yo decía, pero es que la verdadera socialización viene con los que ya son hermanos en Cristo. Porque cuando ya uno está en Cristo, uno puede hablar de estas experiencias que en el cine supuestamente las da un señor llamado James Bond, pero sin mujeres. Los cristianos, cuando tenemos esta experiencia de desafiar los poderes de este mundo que están bajo las garras de Satanás y empezar a comunicar a Dios, a otros, de la manera más atractiva, ojo, porque a veces no somos graciosos, simplemente a veces llegamos y yo tenía algunos amigos en la fe que llegaban primero a decirle, tú eres pecador. Y Dios fue creando, número uno, un movimiento, número dos, también una metodología que se volvió en una cultura, y tal vez ustedes conocen un formato llamado las 4 leyes espirituales, que presenta 4 principios y empieza de una manera muy cariñosa, amorosa, diciendo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Saben qué yo he encontrado? Que esa frase, esa oración, desarma a cualquiera. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Cuando hablamos de la Gran Comisión empieza en el libro de Génesis. No sé si a minutos, a días, a años de la caída de Adán y Eva, quienes habían sido puestos en un lugar especial para ellos, con tareas especiales, ocupadísimos poniéndole nombre a los animales.
ocupadísimos manteniendo limpio ese lugar. Y Dios les da allí en el libro de Génesis, en el versículo 27 y 28 de Génesis 1, les da, dice la escritura de esta manera, dice, fue así como creó Dios al ser humano, lo creó a su semejanza y creó también a la mujer. Y les dio esta bendición. Fíjense la bendición que les dio a esta pareja. Quiero que se reproduzcan. Quiero que se multipliquen. Quiero que llenen la tierra. Ahí está la voluntad de Dios. ¿De qué iba a llenarse la tierra? ¿De pecadores? No. De criaturas e hijos de Dios. Adán y Eva no solamente eran creación de Dios, eran hijos de Dios. Y los puso en el mejor lugar que en toda la creación Dios había hecho. Ese es para mí el primer mandato de la Gran Comisión en el Antiguo Testamento, que se multipliquen. Quiere decir que si no hubiera venido el pecado, si Adán y Eva no hubieran caído en pecado, hoy en día seríamos casi 7.000 millones de creyentes. Y este mundo sería diferente. Lo único que extrañaríamos es que no tendríamos necesidad de estas reuniones. Y eso nos libera de un presupuesto, ¿no, Raúl? ¿Sí? Porque, miren ustedes, lo hemos vivido aquí. Cuando nos reunimos creyentes, ¿cómo nos gozamos conversando, no? No nos sentimos atacados. Simplemente nos sentimos que estamos expresando amor unos a otros. Y que estamos contentos, felices con lo que Dios nos ha dado. Eso en el Antiguo Testamento. Y claro, se entendió, el pueblo judío se multiplicaba. El pueblo judío se multiplicaba. ¿Y saben qué hacía el pueblo judío? Le prestaba líderes a los reyes paganos. El pueblo judío le prestó a Moisés, bajo unas circunstancias, ¿no? Ellos quisieron exterminar al pueblo de Dios. Y ahí una santa mujer, la madre de Moisés, que esconde a Moisés en el Nilo, para que sin ella saber, la princesa lo encontrara y lo adoptara. Yo digo, esa es una operación divina. Y Moisés entonces se convierte en un príncipe judío. Y es fascinante, ¿no?, leer la historia de Moisés, y es fascinante ver cómo Dios, a través de este hecho, protege al pueblo judío, al pueblo de Dios, del exterminio. Y hay un patrón con el pueblo de Dios. Satanás siempre ha querido exterminar al pueblo de Dios, incluyéndonos al pueblo moderno, nosotros. Y nos mete, ya no nos pone en la persecución, porque hemos llegado los seres humanos a crear la democracia. Pero nos pone en situaciones, Satanás, de que nos da juguetillos de este mundo para distraernos. Y entramos en este sistema más que en el sistema espiritual de Dios. Y es la tentación más grande, mantenernos libres, viviendo en este mundo, disfrutando de este mundo, pero ejercitando el poder sobrenatural de Dios.
miles de creyentes hoy en día están cumpliendo 4 pasajes. La gran comisión está en los 4 evangelios. Donde quiera que uno va a cualquier evangelio, por ejemplo, mi favorito siempre ha sido Mateo 28, 18 al 20. Yo creo que no solo para mí, creo que para todos los creyentes, es un pasaje que lo hemos memorizado. Antes de cumplir 60 años, yo me jactaba de que casi me conocía toda la Biblia y podía recitarla. Pero llegué al 61, al 62 y noté que Dios me regresó otra vez a leer la Biblia. Porque se me olvida, me vienen lagunas. Les pido a mis hermanos a veces que me repitan 10 veces cuál es su nombre. Mi esposa me dice, ¿cómo no te vas a acordar de los nombres? Levanten las manos que están en la situación como yo. Ay, para no sentirme solo. Ok, pasa, ¿no? Nos pasa. Mateo 28, 18 al 20, dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con él, lo adoraron, aunque algunos de ellos dudaban de que realmente fuera Jesús. Fíjense. Ustedes lo saben que no solamente entre los discípulos habían incrédulos, hubo un traidor. Ya, eso es una prueba de que el bien y el mal coexisten en este mundo. Y sigue diciendo en Mateo 28, Dios, dice Jesús, pero dice, Él se acercó y les dijo a este grupo, Dios me ha dado todo poder para gobernar en todo el universo. Quiero que camine conmigo con su imaginación y que se imaginen a Jesús teniendo poder en todo el universo, en toda época o en todo tiempo y sobre toda persona. Algunos de ustedes cariñosamente se han acercado a mí y dicen, no, Dios te ha levantado para que les hables de Jesús a los líderes prominentes de esta sociedad. Y digo yo, ¿qué mérito tiene eso si Dios nos ha capacitado con todo poder? Dios nos ha capacitado para que nosotros llevemos a que toda persona, no importa la posición que tiene en la sociedad de hoy, de nuestro mundo, realmente reconozcan la autoridad de Jesús sobre este universo. Porque Dios Padre tiene que respaldar este ministerio que le dio a su Hijo Jesús. Y por consiguiente, con ese todo poder, dice, vayan y hagan discípulos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo os he enseñado. Realmente, cuando yo leo y estudio y tengo mis cuadros sobre los 4 evangelios, me doy cuenta que no es mucho la enseñanza. De hecho,
en 1977, en el ministerio donde yo funciono, me pidió que reclutara jóvenes graduados de universidad. Tenían que tener esa característica. Jóvenes graduados de la universidad, licenciados, dicen en México. México es un país muy interesante. Uno llega a una oficina de gobierno y dice, ¿estará el licenciado? Y ahí trabajan 10,000 licenciados. Y ellos dicen, no, no está, salió a comer. Porque al único que se le dice y se lo reconoce como licenciado es al mero jefe. Todos son licenciados, pero ellos, ninguno hace alarde de su título, sino es el licenciado. Una cultura muy interesante. Y en este reclutamiento vinieron 70 argentinos de todos los países que están aquí representados, vinieron 70. No fue que se escogió 70, tiene que ver con un número, es como de cábala, ¿no? Porque está en los evangelios los 70, ¿no? Que envió Jesús. Y entonces ellos tenían que entrar a un currículum de 9 meses de entrenamiento. Y los 9 meses de entrenamiento era vida cristiana y evangelismo. Vida cristiana para poner una plataforma espiritual en sus vidas y evangelismo. Y llegó el día, la hora, más o menos a la mitad del curso, a la mitad del tiempo, en que había que practicar. Y en la Biblia hay 2 momentos que relata. Entonces, agarramos y dijimos, bueno, ¿cuál es el territorio más molesto aquí en México? Y alguien nos dijo, mexicano, nos dijo, el estado de Guerrero. ¿Dónde estás, mi hermano mexicano? ¿Dónde estás? Bueno, el estado, allá atrás, ok. El estado de Guerrero. Tú eres de Guerrero, ¿no? Sí, ok. Y entonces, no solo por el nombre del estado, sino que ahí había guerrilla. Un señor, que nunca lo conocí, por eso no sé si era real, Lucio Cabañas. Y entonces, en el mapa vimos muchos pueblos. Ahí el estado de Guerrero está algo conocido por ustedes, Acapulco. Por lo menos de nombre, por las películas mexicanas, ¿no? Y entonces los pusimos de 2 en 2, yo me agarré 2, eso eran los 2, y yo fui con ellos. Porque yo he aprendido que Jesús fue un líder que siempre estuvo con su gente. No era que mandó, sino estaba con ellos. En eso consistía su proceso discipular. Era persona a persona. Y entonces se fueron los 70. El tema es que un día tenían que estar 21 días ahí. Y solo iban con la ropa del cuerpo. Unos jeans y una camisa. Su Biblia y un cuaderno sencillo, el más barato, de 100 páginas, para escribir ahí todo lo que Dios le dijera a través de sus tiempos devocionales con la Biblia y las experiencias que habían tenido. 21 días. Tenían que llegar al pueblo donde ellos, por sorteo, no es tan malo el sorteo, ¿verdad? Sobre todo cuando va a bendecir pueblos. Y entonces, a mí me tocó una ciudad con el nombre muy interesante, ¿no? Paraíso se llamaba, el Paraíso. Pero, ¿qué pasó? Resulta que en esa tarea, el ejército dijo, ¿qué hacen aquí tantos argentinos, paraguayos,
y de tantas nacionalidades en una zona donde hay guerrilla. Los agarraron, los esposaron. Como yo estaba con mi equipo lo más lejos, fui el último en que me agarraron y me esposaron. Y entonces me dijo, ¡ah, el cabecilla! Yo me asusté porque había estado con el Che Guevara. O sea, mi expediente no era tan limpio. Y no sé si ellos verían ese expediente pasado. El tema es que me mandaron de vuelta a Bolivia. O sea, me deportaron. Y esa fue una primera experiencia. ¿Por qué les cuento esto? Porque aprender a ganar a otros para Cristo, cumplir con la gran comisión, ya no es la parte inspiracional y la parte, ¿qué puedo decir?, contemplativa de Dios en el proceso de intimidad con Dios. La gran comisión es ya la parte de acción. Es la parte donde el pueblo de Dios se tiene que movilizar todo el tiempo. Y debe compartir de Jesús todo el tiempo. Y trae implicaciones. ¿Cómo vamos a hacer este mensaje que es atractivo para nosotros porque habla de salvación y de Dios, salvación de Dios? Pero ¿cómo hacer para que otro nos escuche, por lo menos por los 15 minutos que lleva comunicar el Evangelio de manera completa, y que ellos se sientan atraídos por escuchar esto? Entonces ahí hay que trabajar bastante. Y ahí es donde yo veo la sabiduría de Dios, que Él no le encargó la gran comisión a ningún grupo que no fueran las personas. Solo personas fuimos comisionados a ir a otras personas. Porque nos podemos identificar con ellos. Ustedes pueden en su escritura, su Biblia, buscar Marcos 16, 14 al 20, Lucas 24, 47 al 49, Juan 22 y Hechos 1, 8. Me voy a detener aquí un poco. Hechos 1, 8. Porque Jesús, después de caminar con sus discípulos, los reclutó, los trajo con él, vivían juntos. De vez en cuando se pegaba sus escapaditas para ir con su amigo Lázaro y la familia de Lázaro. Pero en general, la mayor parte del tiempo estuvieron juntos. Yo les digo, aún en siglo XXI sigue funcionando esta tecnología. Y les quiero dar un consejo. Funciona ahora de una manera especial con el internet. Yo tengo sesiones de mentoría y de discipulado con literalmente decenas de líderes. Y un pastor canadiense de una iglesia que, fíjense, esta iglesia fue plantada en una ciudad del Canadá que tiene 60,000 habitantes. Y de esos 60,000 habitantes, 30,000 son miembros de la iglesia. Y entonces cuando yo lo conocí, le dije, tú tienes que comunicar esto al resto de los pastores del mundo. ¿Cómo es que tú sostienes esto? En una ciudad, esta ciudad tiene ya 2, 3 millones, Raúl, 2,5. Allá 60,000. Y de las ofrendas y diezmos de esos 60,000, construyeron un edificio de 60 millones de dólares. Es una belleza. Los políticos, senadores, viajan,
los domingos en sus aviones rentados por el gobierno para ir al servicio dominical. Vienen de Vancouver a esa ciudad. Ellos le llaman ciudad, yo le llamaría pueblito, ¿no? Por el tamaño de nuestras ciudades. Y entonces le digo, hermano, tienes que hacer algo. Y dice, bueno, sí, yo he estado pensando, yo soy piloto, tengo mi avión, he estado pensando ir en mi avión. Le digo, no. Eso ya está pasado de moda, tener avión. Es más, si quisieras vender tu avión ahora, nadie te lo compra. Nadie en el pueblo de Dios. Y entonces le ayudamos a instalar un sistema de enseñanza por internet. ¿Sabe cuántos alumnos tiene ahora? 30,000 pastores en mentoría. Ahora sí, él tiene que viajar para decirle, hey, aquí estoy en persona, soy de carne y hueso. Y Raúl, allá se hace lo mismo que Dios te ha guiado a hacer a ti. Esta iglesia invita a pastores en base a una estrategia de saber qué áreas hay que cubrir, y llegan los pastores. Obviamente hay encuentros en inglés, hay encuentros en otros idiomas, hay encuentros en español, y cuando llegan ahí entonces están un fin de semana. En ese fin de semana lo importante es, número 1, está sanidad interior. Número 2, está aprender el sistema, cómo funciona. Y número 3, participar como si uno fuera un visitante en el servicio dominical. Es todo. Un viernes, un sábado y un domingo. Domingo en la noche, el que quiere ya está regresando. Y está feliz. Les animo, amados pastores, líderes de denominaciones, a usar esta herramienta que es de Dios, el internet. Hoy en día uno puede hablar cara a cara con cada uno de ellos. Y llegar con todas las enseñanzas, y igual el Espíritu Santo se mueve. ¿Dónde estamos ahora en el cumplimiento de la Gran Comisión? ¿Saben cuál es la iglesia más grande del mundo? No es Brasil. Ellos tienen ese dicho, que Brasil es el país más grande del mundo. Pero la iglesia más grande del mundo está en China. La iglesia más grande del mundo está en China. Proporcionalmente, porque China tiene, creo que 3,000 millones de habitantes, y ellos tienen, ¿ya? 1,500, y ellos tienen ahora casi llegando a los 500 millones de cristianos. El diablo les puso un sistema que prohibía las prácticas religiosas. Y entonces ellos empezaron, en lugar de hacer mega iglesia, hicieron iglesias hogareñas. Pero iglesias hogareñas no independientes, sino que se comunicaban unos a otros. Y como en los tiempos de la persecución en las Escrituras, hicieron sus fórmulas para darse unos a otros. Yo conocí, ahí fue mi primer rompimiento de mi esquema mental, cuando conocí a una pastora que parecía una modelo, físicamente y vestida también. Y me dice, yo soy líder de 100,000 grupos hogareños. 100,000 grupos hogareños. ¿Y cuánta gente? Dice,
casi 10 billones. Están ahí. O sea, no voy a decir olvídense de los chinos, sigan orando por la China. Sigan orando para que Dios, si quiere mantener ese sistema, lo mantenga, sino que les traiga más libertad. Y China, ya hoy día hay más libertad. Se llama China comunista, pero en realidad, por lo que sucede y cómo ellos han llegado al primer mundo, del tercer mundo al primer mundo, en tan poco tiempo, casi 70 años, ¿verdad?, de la pobreza extrema, por la cantidad de habitantes. No sé si es el arroz el que ayuda a tener tantos hijos, pero en todo caso, mi interpretación es que Dios ama a los chinos y que quiere tener muchos chinos en el cielo. La iglesia africana. Yo me acuerdo que cuando evangelizaba acá en América Latina, me decían, no señor, usted no queremos escuchar de esto, del evangelio, no queremos escuchar. Vaya al África a predicar, allá hay mucha necesidad, me decían. Me mandaban para el África. Y pusimos obviamente un movimiento de evangelismo en África, pero recién Dios me dio la gracia de ir hace 7 años al África. Y llegué allá a descubrir que los africanos están un poquito más adelante en su relación con Dios que nosotros. Donde los mandábamos nosotros. Siguen todavía sin zapatos. Tienen pobreza, pero ya no tanto. Y yo fui precisamente para una reunión donde nos reunimos 500 pastores y 500 gobernantes, o sea, gente de gobierno, desde presidentes. Algunas naciones todavía no saben de democracia, tienen rey. Y nos reunimos y estuvimos hablando todo el tiempo de cómo diseñar un plan integral de evangelización de África, pero también de hacer mejoras en el ambiente de vida y en la forma de vida africana. Cómo abatir la pobreza con el poder del evangelio y encarnando las verdades de Dios. Eso es África. O sea, la gran comisión se está cumpliendo en África. Ya ni me atrevería a ofrecerles ayuda. Lo único que hemos hecho ha sido hacer un grupo de coinonía, donde me reúno con un grupo de mexicanos, de africanos, 2-3 veces al año. Más para compartir cómo Dios nos está bendiciendo en cada continente. ¿Qué podemos decir de, bueno, por ahí, en el Asia también, Corea? Y voy a hablarles lo que sucedió en Corea. En Corea nace todo con una sencilla historia. Cuando los chinos invadieron Corea, que era una sola nación, una parte la tomaron muy fácil, se llama Corea del Norte. La otra parte se resistió, se llama Corea del Sur. Pero cuando tomaron, ellos vinieron y, no quiero asustarlos a ustedes como creyentes, pero tenían como blanco, primero, matar a todos los cristianos. Para ellos eso era la oposición. No eran los colores de partidos políticos, eran los cristianos. Y en una familia llegaron, mataron a la esposa, mataron al hijo y al esposo, Jong Hong-hin, lo dejaron como muerto, pero estaba malherido solamente. Y el asesino
tuvo compasión de una niñita de 3 años y no la mató. Y fue y la reportó también como muerta. Y John Conkin, un hermano y amigo por casi 40 y tantos años, él, arrastrándose malherido, se fue al monte, vivió por meses comiendo raíces y tomando el agua de la lluvia, y cuidó de su hijita. Y en el escapar se llevó un Nuevo Testamento de los Gedeones. Y entonces fue su Nuevo Testamento, se lo aprendió de memoria. Y ahí Dios le dio una visión que yo he seguido, una visión que muchos hemos seguido en nuestros diferentes países. La visión que Dios le dio, le dijo: ve a las universidades y levanta discípulos. Obviamente, predícales el evangelio para que se conviertan y levántalos como discípulos para cambiar tu nación. Y él se entró a las universidades. Y para hacer la historia corta, hace unos 10 años me invitó y me llenó un estadio y me dice: Rolando, esto es parte de la estrategia que Dios me dio. Ahora, fíjense que estoy diciendo, no es la estrategia que él inventó, es la estrategia que Dios le dio. Creó todo exalumno de ese movimiento de universitarios convertidos, le puso el nombre en acuerdo con los mismos estudiantes o egresados, se llaman los hermanos nazarenos. Son 3 millones de hermanos nazarenos, todos profesionales. Díganme nombres de fábricas coreanas, la Kia, la K, todos los nombres. Yo me he hospedado en las casas de huéspedes de esas empresas. Y los hermanos nazarenos ya han sido gobiernos en su nación 5 veces. 5 veces. Son 3 millones de profesionales. Van ustedes a cualquier embajada de Corea del Sur y pregunta quién es cristiano aquí. El propio embajador va a levantar la mano. Y si usted ya habla con él, él le va a decir: ¿por qué estás aquí? Y dice: porque quiero evangelizar esta nación. O sea, no está ahí para sellar pasaportes, para dar visa. Está ahí para hacer un puntal en la evangelización. César Castellano un día me dice: Rolando, quiero ir a conocer al pastor Paul Quichó. Bueno, vamos, si tú me pagas el boleto, me pagas los gastos, vamos. César no era una mega iglesia, era una iglesia común y normal. Dice: yo quiero ir a aprender eso, ¿cómo lo hacen? Y fuimos, y hablamos con Paul Quichó. Yo era nada más el traductor, con mi inglés tartaneado. Yo, Rolando, ella, Carmela, ¿no?, mi esposa. Pero por la gracia de Dios, después de la conversación, después de Paul Quichó, le dio la explicación de la estrategia y le dio nada más la estrategia, y yo noté la sabiduría de Paul Quichó, que le dijo: los detalles te los va a dar Dios, porque lo tienes que hacer para tu cultura latinoamericana. Aquí es la cultura coreana. Misioneros, y yo soy uno de ellos, no mandemos copias, no pidamos copia fiel del original. Dejemos la libertad y que el Espíritu Santo inspire. Y entonces se voltea Paul Quichó y me dice: ¿y tú, Rolando, qué pides? Me acordé de aquello, ¿no?, cuando el emperador le dice a Nehemías: ¿y tú qué pides? Y entonces apenas tuve tiempo de decir: Señor, guíame, ¿qué pido?
Y le dije, yo quiero una universidad en un pueblito que se llama Santa Cruz, Bolivia, donde se enseñe medicina, pero los médicos, además de la ciencia de la medicina, aprendan a sanar con oración, milagrosamente, sobrenaturalmente. Y no, él no era Dios, así que no me dijo, la tendrás. Entonces yo le dije eso y me dijo, bueno, vamos a orar por la mega iglesia, la iglesia celular, que se extienda por toda América Latina y por la universidad. Y que Dios extienda las universidades por toda América Latina. Desde donde debe salir y se debe enseñar el conocimiento de Dios. César tiene su mega iglesia y un día llega un coreanito, son puros movimientos así, y entonces me dice, vengo por orden del reverendo Shaw a que usted me guíe para comprar el terreno y construir la universidad. Y es uno de los primeros casos. Yo sé que ustedes como pastores no harían eso. Él construyó primero la universidad y ahora está luchando por construir la iglesia. ¿Se dan cuenta? Primero construyó la universidad y ahora que hablé con uno de ellos, de los que ha quedado por acá, dice, todavía no tenemos el edificio de la iglesia, vamos a... ¿Y por qué no construyen la iglesia? Dice, porque nos falta dinero. O sea, no cabe duda que era la voluntad de Dios la universidad. Ahí se forman jóvenes de Brasil, de Argentina, de todos lados vienen a estudiar medicina. Y por la gracia de Dios, en un tiempo que mi esposa y yo decidimos venir acá a comer el arroz y la carne y el plátano del menú que hemos tenido, la universidad estaba a 3 cuadras de mi casa. Y hacíamos la capellanía universitaria en un templo. Yo digo, yo no sé por qué ellos no se van a ese templo. Es un templo que caben 2,000 estudiantes. Y tienen muchas facultades y todo. Pero yo creo que es parte de la gran comisión. Si nosotros no nos educamos en universidades, no porque haya más espiritualidad por educarse en una universidad, el mundo no nos va a prestar atención. Porque la cultura es que mientras más grados tienes, eres más respetado. Nosotros sabemos que al revés, ¿no? Mientras más práctico y obedientes en las órdenes de Dios, somos más eficaces en la iglesia. Pero resulta que nuestros clientes para ganar para Cristo son el mundo. Y ahí les dejo esa tarea en el cumplimiento de la gran comisión, cómo hacer para crear un equilibrio entre lo que es verdad de la vida sobrenatural cristiana, de que podemos ganar al mundo sin todos los arreglos que se tienen, y a la vez solo en el poder de Dios, en intimidad con Dios, versus que nos tengan también como lo tuvieron a Moisés, a José, a Nehemías, a Daniel, que lo tuvieron en respeto, porque ellos supieron relacionarse con estos pueblos paganos. Y claro, tenía el fin último era proteger al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Así está el Evangelio en el mundo. Así que cuando
usted piense, ¿no? ¿Cómo estará allá la China? ¿Cómo estarán los africanos? Están bien, mandan saludos. No se extrañen, ellos también están orando y han recibido el mandato de la Gran Comisión en igual proporción y se nos vienen, se nos vienen. Ya los tenemos ahí, cerca. Hice un convenio con africanos y les dije, miren, hay un lugar que yo tengo una carga, es como un complejo de culpa, irreal, pero es complejo de culpa de todas maneras, y es el Caribe. Esclavos que vinieron a América, cuando hubo la libertad se fueron y fundaron naciones en el Caribe. No sé cuántas, creo que son 15 naciones, una vez me fui en avión, 15 naciones, se hablan todos los idiomas habidos y por haber, entre ellos el francés en Haití. Y le dije, y allá en África hablan también el francés, hablan el inglés obviamente africano, que yo no entiendo nada. Y les dije, hermanos, les doy el Caribe para que evangelicen el Caribe y formen líderes y levanten iglesias. Yo no soy el dueño del Caribe, pero me gusta ser representante de Cristo en eso, ¿no? Les doy, ¿no? Claro, en el nombre de Jesús, ¿no? Es lo que Jesús me encarga, es la carga que me ha puesto de ver a mi América Latina 100% creyentes en Dios. América Latina 100% creyentes en Dios. Y que junto con el ser creyente también vivamos en lugares confortables. Jesús dijo que a los pobres siempre lo tendremos, pero que por lo menos haya menos pobre en América Latina. No hay razón para tomar ese versículo bíblico y dorarlo de poder. Si hay menos pobres, sabemos que hay pobres porque sencillamente deciden ser pobres. Y tal vez eso va a ser la minoría. ¿Cuál es la necesidad ahora? Y con esto termino. ¿Qué tal, hermanos y hermanas, tener una meta sobrenatural como esta? Cada creyente en nuestra iglesia, un evangelista. Cada creyente en nuestra iglesia, un evangelista. Esa fue una de las metas, no estoy generando algo del aire. Esa fue la meta que se determinó la iglesia de Corea del Sur. Y hoy, ¿saben qué? Esa nación era una nación budista. Ahora es 80% cristiana. 80% cristiana. Y usted maneja un carro hecho en Corea. Y usa productos hechos y servicios hechos en Corea. Porque el evangelio bien vivido no es que nos da comodidad, pero nos da creatividad para poder vivir mejor en este mundo. Entonces, cada creyente, un evangelista. Que oren, así como hemos practicado aquí, oración permanente. Todavía tengo problemas cuando ponemos horas a la oración, ¿no? A las 3 de la tarde. No, la oración debe ser una práctica continua. Porque continuamente, hasta en dormido, podemos estar conectados con Dios. Muchacho mexicano que estaba en la droga, después de haber recibido a Cristo y dejar la droga por fe,
y mientras yo recibía mi certificado de Biblia y Teología, él vivía conmigo, yo lo adopté, lo traje a vivir conmigo, y entonces le decía: Rafael, ora para dormirnos. Y entonces él le decía a Dios: Dios, estamos bien, ha sido un gran día, que duermas bien, buenas noches. ¿No es esa la gracia que nos da a nosotros cuando vemos a nuestros nietos empezando a hablar? O a nuestros hijos chiquitos empezando a hablar, ¿verdad? Y uno dice: ¿qué irá a hacer este en grande? ¿O qué irá a hacer esta en grande? Pues este muchacho hoy tiene uno de los mejores grupos mexicanos de alabanza. Número 2, para el cumplimiento de la Gran Comisión en América Latina, yo estoy orando y quiero que me acompañen a orar también para llevar a la iglesia a un genuino señorío de Cristo de nuestras vidas. Que Él sea el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestros pensamientos, el dueño de nuestras acciones, el dueño de nuestros bienes. Y entonces ya no vamos a tener esa dualidad de la cual hablaba Raúl, ¿no? De que por qué le pedimos estas cosas si son materiales. No, es que es el dueño. Jesús es el dueño de todo. Y aprender esto y vivirlo, de que en cada área de la sociedad, la cultura latinoamericana ya no la usemos para disculparnos de nuestra débil fe en Cristo. A veces no hacemos lo que Dios nos ha mandado y decimos: es que soy latino. No, sino que nuestra cultura se convierta en una cultura cristiana que emite la fragancia de Jesús, que nuestros gobernantes, no los gobiernos como estructura, pero nuestros gobernantes sean hijos de Dios, discípulos de Jesucristo. Un día sentamos al presidente de Colombia, presidente Santos, que ya salió, por eso lo nombro, y el primer ministro de Corea, un hermano nazareno. Y me pidieron que yo estuviera ahí presente en esta conversación. Y entonces el presidente Santos le dice: yo he visto sus estadísticas, ustedes ya son del primer mundo económicamente y en todos los sentidos. Cuénteme el secreto. Y el primer ministro le dice: el secreto es Dios. Y el otro le dice: sí, claro, Dios, sí, ya, sí, yo también. Todos aquí somos cristianos, dice, ¿no? En este continente. Y le dijo: bueno, a ver si le ilustra esto. Dice: yo acepté la invitación de Rolando porque en 2 semanas entrego mi puesto al nuevo gobierno. Y ahora que voy, los nuevos gobernantes, incluyendo la presidenta electa, que dicho sea de paso no aguantó, tuvo que renunciar por corrupta, y entonces nos vamos a reunir en un lugar como este, ellos le llaman la finca de Dios. En un lugar, dice, y todos los gobernantes entrantes, los ministros de Estado, presidente, vicepresidente, nos reunimos en un retiro para buscar a Dios antes de tomar posesión. Dice: en ese retiro nosotros vamos a entregarles tema por tema el crecimiento que Dios nos ha dado en estos 6 años de mandato en la presidencia de este país. Ellos toman nota y dice:
como coreanos, el día empieza a las 4 de la mañana y empieza con acciones marciales del karate. Dice, no nos peleamos así, pero hacemos esos ejercicios porque son ejercicios que a nosotros nos ayudan a la circulación, a la salud, a todo. Y dice, ese es el secreto. Y me recuerdo Santos que dice, ¿dónde está? Yo debía haber traído a mi asistente, ¿dónde está? Lo buscaron y entonces viene y le dice, mira, en las elecciones que ya vienen hay que hacer esto, hay que reunir a los dos gobiernos, el saliente y el entrante, y hacer un retiro como es. Pero para que sepas hacerlo bien, entonces manda a un equipo en un avión, que tomen mi avión presidencial y vayan y aprendan en Seúl, Corea. ¿Cómo es eso de la finca? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo le entrega el uno el mando al otro? Gobierno, llevar al señorío de Cristo a la educación. Hay algo vergonzoso en la historia de América Latina. La primera universidad que se fundó estaba bajo la iglesia. Obviamente era la católica en aquel tiempo. Y se fundó en Santo Domingo. Y ahí dice, universidad tal, fundada para que el mundo conozca a Dios y la ciencia que Dios ha creado. O sea, que las universidades nacieron bajo el techo del reino de Dios. ¿Y cómo son conocidas hoy nuestras universidades? Como el nido del ateísmo y del marxismo trasnochado, que lo único que ha hecho ha sido enfrentarnos unos contra otros. Y no lo culpo a Dios cuando Él, en lugar de traer a Paul Quichoy sus métodos, nos trajo una universidad primero. Porque ya las iglesias ya estaban acá también. Tercero, los negocios tienen que cambiar. ¿Se acuerdan que les dije que Dios nos dio 3,000 millones de dólares para evangelizar América Latina en las décadas de 80, 90 y 2000? 3,000 millones de dólares. Yo estimo que un 10% de eso lo dio de latinos aquí. El resto fue extranjeros. Y lo dio de gente que dio con alegría. Una sola familia dio 500 millones. No los puso juntos. Nos pedía planes, nos pedía reportes. Tenían derecho, ¿no?, a exigir. Es un principio de honestidad. Pero se dio esto. ¿Y quiénes fueron? Los negocios. O sea, los negocios han financiado por lo menos esta primera fase de evangelización en América Latina. Así que debemos ver a los negocios como iglesias de Jesucristo. Están movimientos como los Gedeones, muchos otros. En Paraguay me invitaron a mí a la primera reunión de los hombres de negocio, ¿no?, hace muchos años. Y esos jovencitos que yo los vi ahí, que eran de los hombres de negocio, pero ellas apenas tenían una tiendecita o algo así. Hoy que voy, tienen fábricas, tienen supermercados, tienen, o sea, muchos recursos. En la educación
hay antecedentes donde la iglesia popular, la católica, ha fracasado en enseñar a Jesucristo, pero ellos tienen el monopolio de la educación religiosa. Y hemos entrado a enseñar en las escuelas con un currículo nuestro, cristiano, bíblico, y los obispos o cardenales solamente nos endosan el cheque que ellos reciben del gobierno para educar en la fe a los muchachos. Porque ellos han dicho, nosotros no sabemos cómo hacerlo. Y porque ellos se dan cuenta y no quieren ser responsables de que nuestra juventud se pierda en el contexto social como siempre se habla. La ciencia, la tecnología. Estimulemos a nuestros hijos en las iglesias a interesarse por la ciencia, la tecnología. Porque son herramientas para abatir la pobreza. Son herramientas muy efectivas y son herramientas neutrales. Obviamente depende de quién la use, ¿no? Es peligroso aquel loco, ¿no?, de Corea del Norte que tiene la bomba atómica. Y entonces cada presidente de Estados Unidos tiene que ir y hacer la pantomima, ¿no?, y distraerlo ahí mientras se muere. ¿Saben? La Gran Comisión va a cambiar la religión. Y probablemente no sea la religión evangélica. Va a ser una fe más viva. Porque la religión evangélica no ha resuelto también, no demuestra el poder atractivo que Dios tiene. Lo que va a hacer es un movimiento como en el Pentecostés, de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, generando educación por todos los medios, no solamente en templos de 4 paredes. Oro para que los templos de 4 paredes se conviertan en centros de instrucción bíblica y teológica. Y que las personas, cuando hacen su receso para el almuerzo, se reúnan para comer, como allá en Seúl, Corea del Sur, se reúnen para comer y son sus estudios bíblicos. Y allá pasa alguien no creyente y dice, ¿qué están haciendo? Y se queda ahí. Y se hace miembro del grupo de estudio bíblico. Y cuando es la convención de la iglesia, ¿dónde se reúnen? En estadios. En los estadios públicos, los rentan y hacen su convención. Finalmente, solamente voy a mencionar, yo veo que la Gran Comisión en América Latina debe ser, si se está cumpliendo, debe tener un alto porcentaje. Yo no negocio, 100% de los cristianos viviendo una intimidad con Dios. 100% de los cristianos viviendo en la plenitud del Espíritu Santo. 100% de los cristianos sabiendo testificar de Cristo de una manera atractiva, de tal manera que 100% a quien le hablen de Cristo ore para recibir a Jesús. Padre, gracias Señor, porque tú